Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi día, todo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi día, todo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga, los bendecimos en esta noche. Queremos invitarlos a que puedan estar reuniéndose ahí con la familia y que todos juntos podamos participar de este tiempo tan especial de buscar a nuestro Dios, adorarle, esperar esa palabra preciosa que tiene para nuestra vida y poder participar todos juntos de la cena que el Señor ha preparado en esta noche para cada uno de nosotros. Así que te animo a que ahí donde estás puedas descansar, dejes toda preocupación, todo afán en las manos del Señor y puedas dedicarte este tiempo para estar en la presencia del Señor junto a toda la familia Rey de Salvación.
hasta que conoce a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el
futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo donde tú nos invitas, Señor, a participar en este tiempo con nuestra familia de Red y Salvación, nuestros amigos que se conectan. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que invita, Señor, en esta cena. Tú eres el que invita siempre a que podamos venir a tu presencia. Yo te pido en esta noche que tú bendigas la vida, Señor, de cada uno de nuestros hermanos, que bendigas, Señor, el hogar, Señor, y tu presencia habite, Señor, en cada hogar y en cada familia de los que están escuchando y los que están viendo este video. Señor, en el nombre de Jesús, dejamos todo en tus manos y te damos gracias. Amén y amén. Familia, Dios los bendiga. Queremos dar gracias por sus vidas. Vamos a pasar este tiempo donde vamos a participar de la Cena del Señor. Yo los invito a que podamos reflexionar en este tiempo especial, que era un tiempo muy especial, donde varias cenas venimos mencionando con Yami la misma intención del Señor Jesús. En el libro de Lucas, capítulo 22 y versículo 14, donde dice el Señor que para Él era muy importante, era un momento deseado, ¿no? Y el miércoles hablábamos del deleite del Señor y que para nosotros también tiene que ser un deleite, un deseo saciado, el estar en la presencia de Dios. Y para el Señor era un deseo que tenía que ser saciado esta cena. Era un tiempo especial, ¿no? La palabra, decíamos el miércoles en la reunión de oración, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá los deseos de tu petición y de tu corazón. Y así es también este deseo del Señor, el deseo de su corazón es tener este tiempo de intimidad con sus discípulos. A poco tiempo de ser entregado en la cena del Señor, en la cruz, y ahí ser aquel que iba a entregar su vida por cada uno de nosotros. Él dice estas palabras. Dice la palabra en el versículo 14, dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Era un tiempo que debía cumplirse. Era un tiempo que debía hacerse. Era la hora. Era el momento. Y si estás de ese lado, yo quiero que te animes a creer que si estás escuchando, estás viendo este video, es porque es el momento. Es la hora donde Dios te invita a que puedas quedarte con nosotros y puedas escuchar, pasar todo este tiempo y luego quedarte a escuchar la palabra que Dios tiene para tu vida. Y para la iglesia también es la hora y es el tiempo donde Dios nos invita a sentarnos a su mesa. Unos versículos atrás vemos que el Señor Jesús envía a sus discípulos a preparar la cena, a preparar la Pascua, y los envía a un lugar donde ese lugar, el aposento, ya iba a estar preparado para que ellos allí preparen la Pascua. Y así es el Señor. Él ya tenía preparado este tiempo y para Él es importante, ¿no? Y cuando Él dice eso, dice: y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó pan y dijo, y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Qué maravilloso es poder participar de este tiempo. Como iglesia es un privilegio, es un tiempo especial donde nosotros debemos separarlo y tomar
conciencia y entender profundamente lo que es para el Señor y lo que es para nosotros. Un deleite, una necesidad, un deseo de pasar este tiempo con el Señor. Ese tiempo iba a ser muy especial, donde Él iba a cenar con sus discípulos, le iba a explicar lo que iba a acontecer, aunque ellos todavía no lo entendieran. Él les dijo antes que padezca. Él iba a pasar por una serie de circunstancias difíciles para su vida, pero aún así Él iba a decidir seguir adelante hacia la muerte, y la muerte de cruz, por tu vida y por mi vida. Y para que esto acontezca de una manera figurada, Él les deja estos símbolos que son tan importantes, el pan y el vino. Y Él dice que esa noche tomó pan, lo partió, lo bendijo y dijo: tomen esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. ¿Sí? Es una forma de que nosotros recordemos, como el apóstol Pablo dice también en Corintios, que todas las veces que comiéremos este pan y esta copa, la muerte del Señor vamos a anunciar hasta que Él venga a buscar su iglesia. Entonces nosotros lo hacemos en memoria de todo lo que significa que Él haya muerto, haya entregado su cuerpo, que fue inmolado, que fue partido, que fue en esa cruz entregado, donde Él cargó cada uno de tus pecados, mis pecados, para hacer así la puerta de acceso al reino de Dios. Nuestro perdón de pecados viene a través de Él. Y esa copa que representa, ese vino que representa la sangre derramada, que nos limpia de toda maldad. Qué importante nosotros recordar este tiempo y saber que luego que participemos va a haber un día para la iglesia tan especial que pronto llega, que es que Cristo viene a buscar a su iglesia. De esta manera nosotros anunciamos todo lo que significa esa cruz y que pronto va a venir Cristo a buscar a su iglesia, y aquí estamos preparados. Amén. Así que yo te animo ahí donde estás, en tu casa, que puedas tomar el pan y hacer como hizo Jesús. Lo partió, lo bendijo. Amén. Y vamos a bendecir. Vamos a bendecir a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a recordar lo que significa esa muerte, y esa muerte a través de Jesús, que nos trae salvación. Yo te invito a que ahí donde estás ores con nosotros y podamos así participar todos juntos. Padre Celestial, te damos gracias porque este pan, Señor, que hoy tenemos en nuestra mesa, en nuestras manos, Señor, ese pan de vida eres tú, Señor. Todo lo que refleja la palabra pan en la Biblia, Señor, esa provisión divina, Señor, en el desierto, ese maná, Señor, Padre Celestial, todo este pan que representa tu cuerpo, Señor, que fue inmolado, Señor, que fue partido, iba a representar, Señor, también este pan, tu cuerpo, ese pan de vida que una vez iba a ser dado por amor a todos los hijos de Dios. Señor, queremos darte gracias. Gracias porque hoy para nosotros representa la vida, el pan de vida, el salir de la muerte, del pecado, de la esclavitud del pecado, gracias a la cruz, Señor, que nos da, Señor, el acceso a la vida eterna llena de gozo y de paz. Quiero bendecir, Señor, y darte gracias por lo que has hecho por nosotros. Padre, gracias por tu inmenso amor, tu inmensa misericordia que se refleja en ese acto tan amoroso y tan sufriente para ti, pero que de esa manera nos lleva a la vida eterna. En el nombre de Jesús bendecimos este tiempo y participamos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Ahí donde estás, puedas tomar el pan y podamos participar todos juntos. Y dice la palabra de Dios
que también tomó la copa y allí Él dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Él está esperando ese tiempo especial donde Él va a descender y tiene preparado ese banquete, esa cena para la iglesia, donde todos nos unamos con Él a esa gran cena y ahí va a volver a participar con nosotros. Mientras nosotros nos toca recordar y esperar ansiosamente lo que va a acontecer ese día. Quiero darte gracias, Señor, por esa sangre derramada en esa cruz hasta la última gota, que, Señor, nos limpia de pecado y de toda maldad, Señor. Yo quiero bendecir y dar gracias, Señor, por tu vida, Señor, y por esa sangre que fue derramada, Señor, y nos limpia de toda maldad, Señor. La bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre y te damos gracias porque tú nos has limpiado, nos has perdonado, Señor, y nos das, Señor, esa vida llena de gozo, esa vida abundante que tú sabes darnos. En el nombre poderoso de Jesús esperamos ansiosamente ese tiempo donde tú vas a venir a buscar a la novia, a la iglesia preparada, limpia, sin mancha y sin pecado. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén. Quiero darle gracias al Señor por este tiempo que pudimos participar. Bendecimos a la iglesia, bendecimos a cada hermano. Señor, te pido que podamos adorar a nuestro Rey y que podamos, Señor, en este tiempo generar en nuestro hogar un ambiente donde tu presencia, Señor, nos lleve, Padre Celestial, a formar un altar, Padre, para adorarte, para exaltarte, y esperamos ansiosamente tu palabra que trae a nosotros bendición, libertad, vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ángeles del cielo vengan a cantar, se escuchan sus voces en este lugar, aunque
Amén. Hermanos, quiero bendecirlos y quería compartir con ustedes este mensaje donde el Señor hablaba a mi corazón que es muy importante para los cristianos, aquellos que deben pasar su proceso de restauración, su proceso de sanidad. Todos en algún momento nos equivocamos. La palabra bien dice que no hay uno que no peque. Todos somos pecadores, todos fallamos, erramos, aunque quizás conozcamos la palabra, aunque hace tiempo que estamos en Cristo, en algún momento erramos, fallamos o simplemente nos equivocamos sin darnos cuenta o de alguna forma que jamás lo hubiésemos pensado, pero ahí está. Pasó, nos equivocamos. Yo quiero compartir con ustedes este ejemplo de nuestro hermano y que no es poco el ejemplo que quiero darles de personas cristianas que han seguido a Cristo, lo han visto en su vida obrar, hacer milagros, caminó con Él. Pasó tiempo especial, no solamente eso, sino que también fue su discípulo. Y también falló. Por eso quiero hablarle a aquellos que alguna vez fallaron, a aquellos que son sinceros. Es el tiempo de sincerarse con nosotros mismos, de saber que y pararnos realmente en una realidad. Porque la Biblia nos habla de realidades, no nos habla de que todo está bien, no nos habla de que todo está mal, nos habla de realidades, de que a veces podemos fallar. Y necesitamos ese tiempo de restauración, de sanidad. Necesitamos ese tiempo de volver a empezar, pero para volver a empezar necesitamos tener ese tiempo. Quiero invitarte a que puedas conmigo compartir la palabra de Dios que está en Marcos capítulo 14, a partir del versículo 66, donde vemos a un Pedro que niega a Jesús. Dice la palabra, dice así: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada, y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre, ¿de quién habláis? Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando esto, lloraba. Qué impresionante ver a este Pedro ahora envuelto en una situación que jamás nos podríamos imaginar. Pedro, aquel discípulo de Jesús, aquel que al ver a Jesús, el llamado de Jesús, soltó las redes para seguirlo, aquel que vio a Jesús predicarle a las multitudes desde su barca, aquel que vio a Jesús sanar a su suegra, aquel que caminó con Jesús, aquel que había sido enviado por Jesús a predicar, aquel hoy lo estaba negando, aquel que le había dicho a Jesús delante de sus discípulos con alarde:
Aunque ellos te nieguen, yo no te negaré. Si es posible dar mi vida por vos, yo la voy a dar. Aquel que creía que era capaz, aún más capaz de lo que se imaginaba, hoy se encontraba en esta situación. Le estaba negando. 3 veces los negó. Queremos hablar en este tiempo de este apóstol, de este hermano, este cristiano, como nosotros. Pasó por distintas situaciones, las que lo llevaron hasta ese lugar. Quiero que puedas pensar de que un pecado no se libra así nomás. No se hace porque sí, se cumple y no sé por qué lo hice. No pasó así tampoco con el apóstol Pedro. Esto comenzó desde antes. Tiene un suceso, el pecado, donde empieza a generarse primero en nuestra mente. Vemos que el primer error de Pedro fue que el Señor le dice y le advierte que hasta aquí debía acompañarlo, que debía esperar ahí y luego después seguir. En Juan 13:36 lo vas a encontrar y dice que el Señor le pide que se quede en ese lugar, que no debía seguirlo. Pero aún así Pedro insistió en acompañarlo. Y podemos ver la buena intención. Llegó más lejos que los otros discípulos acompañándolo a Jesús. Todos lo abandonaron, todos lo dejaron solo. Él era el único que lo iba a acompañar, seguido de su declaración de que él iba a dar su vida por él, lo llevó hasta ese lugar impensado. Se encontró en ese lugar, no por su buena intención, quizás lo podemos ver así, pero no fue eso. Lo primero que pasó fue que fue desobediente. El primer error que tuvo Pedro fue que fue autosuficiente, que creyó que él tenía la razón. Cuando Jesús le dijo que debía quedarse, lo estaba cuidando. Y es lo primero que nosotros tenemos que hacer, no apoyarnos en nuestra propia opinión, en nuestra propia prudencia, en nuestros propios pensamientos, sino que en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos advierte, nos cuida de caer en tentación, de caer en el pecado, en el error. Jesús sabía lo que iba a pasar y le quiso advertir. Él le dijo: me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Él le dijo que se quedara para no encontrarse en esa situación. Pero sin embargo, la desobediencia y la autosuficiencia lo llevó hacia un lugar, y las buenas intenciones lo llevó hacia un lugar que era impensado. Parece mentira este Pedro que unos capítulos atrás vemos cómo en esa noche donde estaba Jesús por ser entregado por aquel que lo iba a entregar, le corta la oreja a un soldado, a un siervo del sumo sacerdote. Luego el Señor lo sana, lo cura y luego también de esa situación parece mentira encontrarnos con un Pedro ahora dentro del patio acercándose en el lugar donde no nos imaginaríamos nunca, que era junto a esos siervos, junto a los soldados del sumo sacerdote. Ellos estaban en el patio en medio de un fuego calentándose porque era de noche, ya por alcanzar de nuevo el alba, y vemos que Pedro se acerca en ese lugar. El primer error de Pedro fue estar en el lugar equivocado. Quiso involucrarse junto con
los enemigos de Jesús. Y nuestro peor error, el primer paso para caer en el pozo donde quizás después no podamos salir, es estar en el lugar equivocado. Cuando nosotros queremos involucrarnos con las personas del mundo, cuando nosotros queremos caerle bien y no parecer religiosos, sino parecer personas diferentes, y queremos involucrarnos el mundo y traer el mundo a nuestra iglesia, cuando la palabra nos dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos, terminamos haciendo lo contrario, como Pedro se encontró en el patio, involucrado con los soldados, con los siervos del sumo sacerdote, en un lugar equivocado, donde el Señor le había dicho que no tenía que estar. El primer error, estaba en el lugar equivocado. Después vemos que se encontró en ese lugar y el segundo error fue negarlo. Fue negar al Señor Jesucristo. ¿Cómo él podía negar al Señor? ¿Cómo Pedro? Recién hablábamos y decíamos que Pedro vio sanar a su suegra por Jesús. Pedro estuvo en su casa con Jesús. Pedro anduvo sobre las aguas. El Señor lo sacó de hundirse en el agua. Pedro, el que lo acompañó a Jesús, el que vio a Jesús predicar en su barca, ese mismo Pedro ahora lo estaba negando. ¿Qué le pasó? Fue más débil de lo que él pensó. Ya a veces nosotros queremos ser más fuertes, queremos apoyarnos en nuestra confianza, y eso no habla de fe. La palabra dice: el que esté firme, mire que no caiga. Y él le dijo al Señor: Señor, tú te equivocas, yo no te voy a negar. Pedro, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Él lo negó. Y muchas veces nosotros también lo negamos. Negamos a Cristo en nuestra vida. Negamos a Cristo en nuestra forma de ser. Negamos a Cristo como resolvemos las cosas. Negamos a Cristo aún cuando tuvimos la experiencia de haberlo conocido. Haber visto milagros no te garantiza que mañana no vas a negarlo. Haber visto a Cristo obrar en tu vida ayer no te garantiza que hoy no vas a negarlo. Necesitas cada día no apoyarte en tu propia prudencia, no apoyarte en tu autosuficiencia, sino que cada día necesitamos buscar a Cristo, buscarlo a Él. Él estaba lejos de Cristo, estaba sin Cristo, no tenía comunión con Él, no solo físicamente, sino que no tenía comunión con Cristo. Porque le había negado, porque le había desobedecido. Y cuando nosotros desobedecemos, nos alejamos de Dios. Y eso trae consecuencias. No podemos luego salir con nuestras fuerzas de las situaciones en las que nos metemos. ¿No le ha pasado? Nos metemos en situaciones que ni siquiera nosotros pensamos habernos metido. Pero ahí estamos. Una simple mujer con 2 o 3 preguntas lo desbarata a Pedro. Ese Pedro fuerte, autosuficiente, ahora se encuentra negando a Jesús. Es el proceso de caída del apóstol. Es un proceso que cualquiera puede pasar. Cuando nosotros tenemos, en primer punto, una confianza excesiva de nosotros mismos, nuestra confianza en nuestra propia prudencia, es el primer paso a nuestra caída. Cuando nosotros, como Pedro, nos falta ese tiempo de oración,
ese tiempo de vigilancia en oración. El Señor le había dicho al apóstol Pedro, velad y orar. Y Pedro se acostó a dormir. El Señor, antes de esto, de la entrega, Él había ido a orar al huerto y le pidió a sus discípulos que orasen. Y cuando volvió los encontró durmiendo de nuevo. ¿Tenés autosuficiencia? ¿Hace cuánto que no orás, que no velás? ¿Hace cuánto que no buscás de la presencia de Dios? Y algo más que Pedro también no pudo reconocer que la batalla era espiritual. Era un hombre que enseguida sacaba la espada para cortarle la oreja a otro. Y ahí podemos notar la falta de una persona que va en caída. Cuando empezamos a cortar orejas, no porque aquel se equivoca en esto, aquel se equivoca en lo otro, aquel. Entonces yo con mis fuerzas empiezo a hacer justicia con mi mano. Cuando nuestra batalla dice la palabra de Dios que es espiritual, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Y ahí nosotros nos ponemos a batallar en oración, ponemos nuestra confianza en el Señor. De esa manera, Él se mezcló con los del mundo. Y ahí se le hizo muy difícil salir de ese lugar. Pero luego que sucedió todo esto, podemos ver algo importante. Aún él había maldecido, empezó a jurar, no conozco a este hombre, ¿de quién me hablan? No sé quién es. Pero cuando cantó el gallo por segunda vez, mientras él hablaba, dice que él recordó la palabra de Jesús. Y dice en Lucas 22:61 que en ese momento Jesús salía y se cruzaron sus miradas. Yo no quisiera estar en ese lugar donde Pedro, al terminar de negar a Jesús, ve pasar a aquel que le había dicho que no lo iba a negar, a su amigo, a su Señor, a su Rey. ¿Cómo habrá sido ese momento donde se cruzan esas miradas? ¿Cómo lo habrá mirado Jesús a Pedro que como vio la vida de Pedro y generó algo en ese momento? Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Yo calculo que a medida que Jesús miraba a sus discípulos, era como si esos ojos hablaran, nuevamente repitiendo: Pedro, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Y pensando todo esto, lloraban. Es el proceso de arrepentimiento. Si bien el arrepentimiento no es una emoción, no es simplemente llorar, sino es tomar una decisión. Y si caminábamos de allá, caminamos para el otro lado. Pero un verdadero arrepentimiento nos conmueve porque nos hace entender que lo que hicimos está mal. Lastima nuestro corazón, lastima nuestra relación con Dios, nos separa de Él. ¿Cómo habrá sido esa mirada de Jesús? ¿Cómo nos mira Jesús ahora que hemos fallado? ¿Cómo nos mira Él en este tiempo? Quizás te encontrás como Pedro. Te equivocaste, me equivoco. Cuando nos equivocamos tenemos que entender que tenemos que correr
a los brazos del sumo sacerdote, nuestro Señor. Como en Hebreos dice, acercaos pues al Señor, al trono de la gracia. Y allí es donde vamos a encontrar ese oportuno socorro, solamente en los brazos de Cristo. No permitas en este tiempo, si te has equivocado, no permitas este lapso de tiempo que sea largo de separación con el Señor, es porque donde el enemigo va a tomar lugar para llevarte a volver a cometer pecado tras pecado, a equivocarte y a seguir cayendo, pero que en este tiempo donde Dios te está hablando, puedas venir a Él arrepentido y decirle a Él: Señor, yo estoy triste, conmovido, porque ahora entiendo, ahora mis ojos ven, mis oídos se abrieron, mi sentido espiritual puede entender que mi pecado me aleja de Cristo y yo no quiero eso. He fallado. Es el proceso donde comienza nuestra restauración, como comenzó con Pedro. Él lloraba, recordó su autosuficiencia, recordó las palabras del Maestro, recordó que se le había advertido y que se equivocó. Debemos reconocer. En ese momento le dolió, sintió su fracaso, lloraba, estaba triste. Ese es el verdadero arrepentimiento, reconocer que hemos fallado y no hacer como que no pasa nada. Nos tiene que doler, nos tiene que doler. Realmente le fallé a mi Padre Celestial, realmente le fallé a mi Dios. Y así poder correr al trono de la gracia. Predicamos el arrepentimiento. Claro que predicamos. Ante un Dios que está dispuesto a perdonarnos. Pero necesitas pasar este tiempo de restauración. Reconocer que me equivoqué. Reconocer que no puedo confiar en mi propia opinión, sino que debo confiar en la palabra de Dios. Vemos a Juan en Juan 21:3, el final de su restauración. Pero Pedro, aún ya perdonado por Jesús, toma una decisión. Yo me voy a pescar, dijo. ¿Cómo así? Yo vuelvo al mundo, vuelvo a lo que hacía antes. Aún ya perdonado por Jesús, él todavía recordaba, se remordía y sentía: yo ya no puedo, no hay esperanza para mí, soy un pecador, fallo, no voy a volver. Mi ministerio, los planes de Dios, los proyectos de Dios se fueron al tacho, ya no hay esperanza para mí porque le fallé a mi Dios. Susurra a tu oído, a tu corazón: ya no hay esperanza. Pero en ese momento, permitido por Dios, se le acerca Jesús. Mientras ellos aún pescaban y volvían a ese momento. Parecía que volvían al principio de todo, como cuando Jesús los encontró por primera vez. Pasó algo impresionante, que es necesario para nosotros. El proceso de restauración a veces necesita que podamos permitirle al Señor llevarnos hasta ese lugar donde empezó todo. ¿Por qué te lo digo? Porque mientras ellos pescaban, era ya la mañana y Pedro se da cuenta que en la orilla hay alguien. Y Juan le dice: es el maestro. Porque Jesús le había dado indicaciones de dónde pescar. Ya no habían pescado nada y cuando hacen caso vuelven a pescar esa multitud de peces y se dan cuenta que es el maestro nuevamente resucitado.
Ya habían visto al Señor, pero ahí estaban. En la impulsividad de Pedro se acerca y se tira para alcanzar a Jesús. ¿Y cómo lo esperaba Jesús? ¿Recuerdan cuando el Señor estaba en ese lugar? Cuando Pedro estaba en ese lugar indebido. Cuando quiso involucrarse con el mundo, en ese lugar donde cruzaron esas miradas. ¿A dónde se había acercado Pedro? Al fuego. Al fuego que calentaba a los soldados del sumo sacerdote. Ahora el Señor Jesús en esta mañana, luego de esa noche cansadora de pescar, el Señor cómo lo espera con ese fuego. Y en ese momento nuevamente cruzan sus miradas. El Señor los lleva nuevamente a ese momento donde por medio de un fuego sus miradas se cruzaron y Pedro se entristeció recordando que le había fallado. Y el Señor le pregunta por 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y en ese momento el Señor, Pedro se entristece y no puede decirle que lo ama. ¿Cómo ese Pedro que era autosuficiente, que había alardado en público, ahora de nuevo frente a los discípulos de Jesús, frente a su maestro, por medio de un fuego, a través de una mirada, no se atrevía a levantar la vista y decirle: Señor, tú sabes que te amo. Si vos buscas, ¿no?, bien en lo profundo de mi corazón, sabes que te amo. Había cambiado algo, Pedro. Ya no era más autosuficiente. Había pasado el proceso de restauración y ahora el Señor estaba afirmando sus 3 negaciones con 3 afirmaciones del Señor. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Esa afirmación había sido pública y el Señor, esa restauración, esa negación había sido pública y ahora esta restauración también iba a ser pública delante de sus discípulos. Una restauración poderosa, sanadora, donde el Señor vuelve a renacer y a resurgir todos los proyectos que Dios tenía sobre la vida de Pedro, con esa restauración genuina donde nos arrepentimos, reconocemos que hemos fallado y ya no confiamos en nuestra propia prudencia, sino que ahora sabemos humillarnos delante de Dios y decir: Señor, tú sabes que te amo. Simplemente tú sabes que te amo. Y ahí es la afirmación del Señor donde le dice: apacenta mis ovejas. Apacenta mis ovejas. Y luego vemos a un Pedro en Hechos, en su primer sermón, luego de ser investido, lleno del Espíritu Santo. Miles se convirtieron a Cristo. Ese Pedro transformado, restaurado, había sido su fe pasada por el fuego, por la tribulación, ahora ya restaurado, luego de este tiempo empoderado del Espíritu Santo, ya siendo maduro, puede ejercer el ministerio que Dios tenía para su vida. Y yo creo en este tiempo que el Señor está restaurando ministerios, está restaurando hijos, está restaurando y sanando a aquellos que se han equivocado. Pero tenemos que entender y dejar de hacer una vista gorda o dejar de seguir en el lugar equivocado para venir a aquel Padre Celestial, al Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que está intercediendo por nosotros, al trono de la gracia, poder venir a Él confiadamente, donde vas a encontrar ese oportuno socorro. Yo te invito ahí donde estás,
que sí, este es tu tiempo. Como decíamos hoy, es el tiempo. Este es tu tiempo donde Dios quiere restaurar todo lo que se había perdido. Yo te animo ahí donde estás, que puedas hacer esta oración conmigo, donde podamos decirle al Señor: Jesús, yo sé que me he equivocado, te he fallado, te he negado tantas veces, pero hoy entiendo que es la oportunidad donde tú me llamas a venir a ese oportuno socorro. Yo te invito ahí donde estás, que puedas orar conmigo. Señor, en esta noche te doy gracias. Gracias porque tú te acercas nuevamente y quizás me llevaste a recordar las veces que te fallé, las veces que erré al blanco, que pequé, las veces que te negué, mi Rey, y ahora avergonzado, dolido, no permito acercarme a ti, no permití por mucho tiempo que tú me restaures, pero hoy quiero acercarme a ti, arrepentido, pidiéndote perdón por cada uno de mis pecados, Señor. Te invito, Señor Jesús, que entres en mi corazón nuevamente a restaurar mi vida, a sanar mi corazón. Señor, hoy yo dejo de apoyarme en mi propio entendimiento, en mi propia prudencia. Me humillo delante de ti y te invito a que entres y seas mi Rey. Poder mirar a tus ojos nuevamente para decirte que te amo, Señor, como el primer día. Como el primer día te amo, Señor. Y lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Haz lo que tú quieras hacer conmigo. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y Señor, yo quiero orar por mis hermanos. Quiero orar por los que están escuchando y los que están viendo. Para que tú restaures, para que tú levantes, para que tú sanes. Señor, en este tiempo, Señor, los ministerios son restaurados, son sanados, impulsados por medio del Espíritu Santo. Señor, las familias, Señor, tus siervos, Señor, aquellos que te han negado, te han fallado. Hoy es un nuevo tiempo, un tiempo de avivamiento, Señor, donde tu iglesia se levanta al cumplir el propósito por el cual tú lo llamaste, Señor. Te damos gracias, gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la
Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible.